Señora tutora y compañeros, muy buenas tardes. Esta es la etapa 5 de la materia de tratamiento de imágenes, el grupo 26. Mi nombre es Luis Carlos Castilanco. En la guía dice que el inicio del video se debe presentar la imagen de la persona correspondiente a la grabación con un documento de identificación. Acá está mi número. Es el personal de Luis Carlos con mi cédula 80059091 para iniciar la presentación. Nuestro grupo: Ana Felisa López, Carlos Ernesto Laguna, Johannes Negrete Santa María, Narciso Manuel Mejía y quien les habla, Luis Carlos Castilla. Entonces, de acuerdo a la guía de actividades, dice que la descripción de lo trabajado en cada una de las actividades del curso. Entonces, en cada una de las unidades que trabajamos, en la etapa 1, identificación de empresa aérea; en etapa 2, segmentación de imágenes; en etapa 3, aprendizaje de máquina; en etapa 4, análisis estadístico de los resultados; en la etapa 5, lo que estamos haciendo en este momento con la evaluación del proyecto en curso. Entonces, en la etapa 1 tuvimos la identificación de empresa aérea. El objetivo era comprender las etapas del proyecto de curso y conceptos previos como espacios de color para lograr una buena ejecución de las técnicas de tratamiento de imagen, aprendiendo a la máquina y el análisis estadístico. ¿Qué técnica utilizamos? RGB2 Gray, M2 Double, InHIS y Color Map. Entonces esto fue lo que tuvimos con el RGB2 Gray. Convertimos una imagen RGB en escala de grises. Con el M2 convertimos una imagen en doble precisión para poder tener este RGB2 Base Gray. Y con el InHIS tuvimos el histograma de la imagen. Entonces acá tenemos el histograma para buscar el mejor umbral. Después tuvimos el Color Map para poder obtener las capas RGB de la imagen. Entonces acá tenemos la capa rojo, la capa verde y la capa blue. Eso es lo que significa RGB, Red, Green and Blue. Después tuvimos el tema de la unidad 2 y la etapa 2, en segmentación de imágenes. Empleamos técnicas de detección de borde, mineralización y filtrado para la segmentación de objetos de interés. ¿Qué técnica utilizamos? El M2 BW, BW Open, imagen con ruido gaussiano y con ruido sal y pimienta, y detección y dilatación de bordes Cani y Sobel. Entonces acá tenemos que el IMBW convierte la imagen en imagen binaria basada en el umbral, y BWR Open nos elimina objetos pequeños de la imagen binaria. Entonces prácticamente esto es lo que tenemos acá. Entonces acá tenemos, la convertimos a escala de grises. Acá lo tuvimos con la binarización, y en este pues ya le eliminamos los objetos pequeños. Acá usamos un umbral de 0.9 con 15.000 píxeles para que nos diera una imagen más nítida, una imagen binaria más nítida. Acá fue cuando implementamos el río gaussiano y el río sal y pimienta con estos códigos que tuvimos. Después la detección. Entonces hicimos detección de bordes con el método Cani y con el método Sobel, y lo que hicimos después fue hacerle el comando InDilate para poder dilatar los trazos que salieron. En la unidad 2, en la etapa 3, tuvimos el aprendizaje de máquina. Entonces, ¿cuál fue su objetivo? Analizar las características principales de los objetos de interés en las imágenes para entrenamiento de los clasificadores. ¿Qué técnica utilizamos? El BW Label. Usamos una matriz Low Num. Hicimos la Region Props. Entonces prácticamente la BW nos etiqueta los componentes conectados a la imagen 2D. Después el Low son las etiquetas de las regiones continuas, y el Num nos encuentra la cantidad de objetos conectados. Entonces la Region Props sirve para devolver las medidas para el conjunto de propiedades especificado por cada objeto de las imágenes binarias. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Entonces prácticamente en la imagen que teníamos nos daba el área. Entonces acá tenemos el área y el Region Prompts. Entonces nos dice que es una sola imagen. Acá Num, una sola imagen, ¿se ve? Entonces aquí después miramos acá. Entonces, como esta sí tiene dos imágenes, acá nos bota dos imágenes y con un área. Entonces el área mínima y el área máxima de esa imagen. Entonces la tabla de clasificación, entonces ¿cómo salía? Entonces nos salían las tres imágenes que tenían una sola imagen, las tres imágenes que tenían dos imágenes y la área. Entonces, por ejemplo, cuando tienen dos, entonces la área máxima y la área mínima, la área máxima y área mínima, y después el clasificador nos daba 1, 1, 1, 1 y 0, 0, 0, de acuerdo a lo que le estábamos diciendo. Acá vea, clasificación. Entonces él mismo nos hace la tabla de clasificación y nos clasificaban que 3 eran Woodies y 3 eran Woody Perdigon. Entonces la clasificación del umbral. Entonces acá hicimos nuestro perceptrón. Entonces esto lo hicimos basado con un if. Entonces acá está la clasificación que nos dio la máquina virtual. Entonces acá tenemos que los 1 son Woodies y los 0 son Woody Perdigon, y la clasificación de nosotros sí concordamos de que estos son Woodies y que estos son Perdigones.
Entonces, en la unidad 3, entonces ya tenemos que analizar esos resultados que tuvimos. Entonces, la evaluación de los resultados de procesamiento y clasificación de imágenes en los proyectos de situaciones reales mediante el uso de herramientas computacionales. Entonces, prácticamente, pues, la máquina de soporte vectorial, la SVM, en la variable clasificación contra los resultados reales del experto. Se realiza la curva característica de operación del ROC para el Service Machine, la máquina de soporte vectorial, y para el clasificado por umbral. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Entonces, acordémonos que aquí tenemos que saber qué es verdadero positivo, qué es falso positivo, qué es verdadero negativo y qué es falso negativo. Un verdadero positivo es cuando el clasificador nos arroja un elemento que está enfermo y el experto concuerda que tiene esa condición. Pues acá no es que esté enfermo, sino que concordamos que es un Woody y que realmente es un Woody. Entonces acá tenemos un 1 y un 1 perfecto. Un falso positivo es cuando el clasificador nos arroja un elemento que está enfermo y el experto no concuerda que es el elemento. Entonces, como si nos hubiera botado aquí un 0 y sabemos que es un Woody. Entonces, la máquina nos bota un 0, pero yo sé que es un 1. Entonces, acá tendría que haber un 0 y un 1. Un verdadero negativo. Un verdadero negativo es cuando el clasificador nos arroja un elemento que está sano y el experto concuerda que el elemento tiene esta condición. Entonces, un verdadero negativo en el caso del Woody perdigón, entonces nos bota un 0. Y la clasificación es un 0, sí. Entonces no es que esté sano, sino que sabemos que es un Woody perdigón. Entonces tenemos 0 y 0. Y un falso negativo es cuando el clasificador nos arroja un elemento que está sano y el experto no concuerda que tiene esta condición. Entonces prácticamente es cuando, en caso de la imagen, nos dice que un Woody perdigón nos da un 1 y nosotros sabemos que no es solo un Woody, sino es un Woody perdigón. Entonces acá tendríamos que es un 0. Entonces después de reemplazando la fórmula de precisión y exactitud, entonces tenemos verdadero positivo sobre verdadero positivo más falsos positivos. Entonces acá tenemos que nosotros tenemos verdaderos positivos, verdaderos negativos 3 y 3, 3 y 3, y tenemos una precisión de 100% en ambas partes. Después hacemos la curva ROC. Entonces la curva ROC la hacemos entre sensibilidad y especificidad. Entonces prácticamente tenemos que también la sensibilidad, entonces nos da que es 1 y la especificidad también nos dice que es 1, entonces nos da una curva perfecta también acá en la parte de arriba. Entonces especificidad es 1 y sensibilidad 1 y especificidad es 1, pero entonces como la fórmula aquí para la vez dice que es 1 menos especificidad, entonces nos daría 0. Entonces aquí empezamos 0, graficamos y nos da una curva perfecta. Esto también se debe a que tenemos muy poquitas imágenes para poder hacer la máquina. Después de eso seguimos con la etapa 5, que es la que estamos haciendo en este momento, que es la evaluación del proyecto de curso, en donde vamos a analizar las características principales de los objetos de interés en las imágenes para entrenamiento de clasificadores, evaluar los resultados de procesamiento y clasificación de imágenes en proyectos de situaciones reales mediante el uso de herramientas computacionales. ¿Qué técnica utilizamos? Todo lo que vimos en la parte de las unidades y de las etapas. Entonces, tenemos la descripción del proyecto. Una empresa de juguetes cuenta con una cadena de producción para la referencia de Woody y de Toy Story. Debido al último lanzamiento de la película, se ha decidido sacar una decisión de Perdigón, el caballo. Esta medida requiere invertir en el modelo de fabricación. Para poder disminuir costos y tiempos, deciden hacer una inyección del molde en la misma línea de producción, lo que implica que las dos referencias van a la misma banda transportadora, pero aún queda el empacado. Él o la ingeniera eligen implementar al final de la cinta de la transportadora una estación compuesta por una pinza, una mano robótica y un módulo de visión por computadora que identifica las dos referencias y la clasifica. Apoyando la labor del robot, esta última tarea ha sido asignada a él o la ingeniera, una vista experta en el procesamiento de imágenes. Entonces, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Identificar las dos referencias de la empresa de juguetes Woody Perdigón y clasificarlos debidamente en la misma cinta transportadora para ser empacados debidamente por una mano robótica. ¿Cómo se abordó el problema y cuáles fueron las técnicas utilizadas? Entonces, iniciamos como lo que vimos en la etapa 2, desde el procesamiento de imágenes, después hicimos el procesamiento de imágenes, después indicamos las características, implementamos el clasificador, obtuvimos los resultados y después los analizamos. Esta fue la base de datos que nos suministró la señora tutora, con la referencia 1.1. Entonces acá tenemos el entrenamiento y acá tenemos las imágenes de prueba. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos el procesamiento, que con esta técnica la utilizamos de transformación de color para poder mejorar la apariencia de las imágenes, buscando reducir el ruido, suavizar la imagen y realzar los detalles, mejorándola para observación visual y posterior el tratamiento digital. Entonces prácticamente aquí lo que hicimos pasarla con el R2 Gray, que pasamos todas las imágenes a escala de grises y sacamos sus histogramas. Entonces acá tenemos los del entrenamiento y acá tenemos las 6 imágenes de prueba.
Después hicimos el procesamiento de las imágenes. Con este paso se clasifica a Woody y a Woody junto a Perdigon por discontinuidad y por similitud, en donde se dividen las imágenes a objetos de interés y sus resultados son los que se usan en los pasos siguientes para su descripción y reconocimiento. Entonces acá lo que hicimos fue aplicar las tres técnicas, umbral y numpixels. Usamos un 0.9 de umbral y 15.000 píxeles. Hicimos la detección de bordes y delay del Sobel y el Cani de las 6 imágenes, prácticamente de las 6 imágenes de entrenamiento y después las 6 imágenes de prueba. Después con esto ya tuvimos para poder identificar las características. Entonces con este paso se asignan los píxeles y el umbral para identificar las imágenes mediante contorno de las imágenes como esquina de inflexión. Entonces aquí pues prácticamente ya hicimos el low num y el region props, que es la cantidad de imágenes que encontramos para poder identificar las características. Entonces las características vamos a usar el tamaño. Entonces las características tenemos acá los goodies. Acá ya tenemos a Perdigon. Entonces, a diferencia del trabajos pasados, nosotros teníamos a Woody y a Perdigon independientes y teníamos dos imágenes. Acá vemos que tenemos una. Todas las imágenes están pegadas. Entonces, en ese sentido, acá la identificación de las características nos da que siempre cantidad de objetos en la imagen nos da de 1, pero lo que nos cambia es el área. Entonces, para el clasificador, el clasificador nos da que con el área nos dice que unos y 000 los que son de áreas más grandes. Entonces la clasificación de experto concordamos que estos son Woodies y que estos son Woodies y Perdigones. Entonces después pasamos a prueba. Acá tenemos una imagen que es diferente a las otras, que es esta, que estas sí son dos imágenes independientes. Entonces acá tenemos que la cantidad de objetos de la imagen, tenemos esta imagen que sí tenemos, que son dos. Entonces nuestro clasificador también nos lo clasificó 111,000. ¿Y cómo hicimos para la clasificación del experto? Entonces cuando hicimos nuestro perceptrón, entonces lo hicimos acá con este ítem. Entonces cuando hicimos la implementación del clasificador, ejecutamos las variables estadísticas para poder seleccionar el conjunto de imágenes de acuerdo a lo que se necesita, de acuerdo a la naturaleza de las muestras procesadas, donde Woody tiene ciertas características que le pertenecen y no a Woody junto con Perdigon. Entonces aquí en esto sabemos que todas tenían 1 menos otra. Entonces esta fue la de entrenamiento, que todos son 1 y no hubo problema. Pero en esta que uno tenía 2 y el resto tenían 1, teníamos que ver cómo hacíamos el perceptrón para que la clasificación de la máquina nos la diera y poder que la clasificación de experto nos diera igual. Entonces lo único que hicimos fue que independiente de que esta área fuera menor que la de una de Woody, entonces lo que hicimos fue tener este concepto colocando un if que si es igual a 1 y con menos de 140.000 de área, entonces era un Woody, y si no, entonces que fuera un 0. Entonces como estos dos son de mayor área, entonces me las va a clasificar con 0, y como esta no es igual a 1, entonces esta también me la va a clasificar en 0. Entonces ahí fue como hicimos la implementación del clasificador para prueba. Entonces los resultados obtenidos se revisan para poder evaluar el buen funcionamiento del sistema de clasificación junto y se requieren de acuerdo a la solución del problema. Entonces acá tenemos lo mismo que nos dio, que tenemos el 100% de precisión y exactitud, tenemos en prueba también 100% de precisión y exactitud, y el resultado de la curva ROC también nos dio una curva perfecta. Entonces el resultado de nuestro procesamiento de imágenes fue muy bueno al diferenciar perfectamente las dos imágenes con el umbral de los píxeles. Esto demuestra que la curva ROC, donde tenemos una línea con resultados perfectos, esto también se debe también a la baja cantidad de datos procesados en este ejercicio. El grupo 26, el cual pertenezco, trabajó activamente durante el semestre con el fin de llegar a consolidar de manera adecuada lo visto en la materia y poder realizar la identificación de las dos referencias de juguetes, explorando el maravilloso tema de procesamiento de imágenes, y como conclusión se logra comprender y aplicar las diferentes técnicas usadas en procesamiento de imágenes. Se expone de una forma concisa y clara los conceptos requeridos en el semestre para la implementación de los códigos requeridos en el transcurso de esta actividad, y así demostrar la capacidad de culminar de manera satisfactoriamente el proyecto. Muchísimas gracias, señora tutora, por todo lo aprendido en este curso. Que tenga una muy buena tarde. Hasta luego.